Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes Núñez. Es para mí un privilegio y un verdadero honor estar aquí con todos ustedes en esta tarde, en su programa En Defensa del Evangelio. Vamos a hacer una oración para comenzar con este programa. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me da de estar aquí, Señor. Te veo que es tu voluntad. Me dé, Señor, de tu gracia, Señor, y de tu sabiduría para poder llevar a cabo este video, este programa, y que podamos, Señor, defender tu palabra con sabiduría, Padre, y con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Lo rogamos de todo corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta serie se titula Aprende a defender tu fe. Repito, esta serie se titula Aprende a defender tu fe. Y esta serie, básicamente, lo que vamos a estar analizando aquí son herramientas, son consejos, métodos, formas y maneras, argumentos de defensa, de ataque, de todo tipo para defender nuestra fe, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque sin Dios no podemos hacer nada. Bueno, en esta ocasión tenemos un capítulo que hoy nos ocupa. El tema que hoy nos ocupa es un argumento que es muy usado por los ateos. Es un argumento muy usado por el ateísmo, es uno de sus argumentos, pues entre comillas, sólidos o más fuertes. Al menos eso es lo que ellos creen. Y este argumento es básicamente consiste en afirmar que si existe la maldad, entonces Dios no existe. Es decir, que si el mal existe, eso prueba que Dios no existe, porque si Dios existe, entonces ¿por qué hay maldad? Ese es el argumento ateo. Así que en esta ocasión, en esta serie que se titula Aprende a defender tu fe, que no es otra cosa más que una serie de tutoriales, de consejos, de cursos completamente gratuitos, donde se va a estar aprendiendo, donde vamos a estar aprendiendo a defender nuestra fe con la ayuda de Dios, por supuesto. Entonces, muy importante ese tema, este argumento. Aprende a defender tu fe, capítulo número 1. La maldad prueba que Dios existe, pregunta. Vamos a pasar a analizar el argumento en su forma, de una manera más detallada, a grosso modo, y enseguida regresamos. Dios les bendiga. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay asaltos? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Si hay maldad en el mundo, es porque Dios no existe. Porque si Dios existiera, entonces no habría maldad en el mundo. De modo que el hecho de que en el mundo exista maldad, este hecho prueba que Dios no existe. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de escuchar el argumento ateo. Ahora vamos a pasar a hacer una refutación con la ayuda de Dios. Bueno, en primer lugar, el argumento que acabamos de escuchar es un argumento completamente falso, es una falacia, es un argumento falaz. ¿Por qué? Bueno, primeramente, el hecho de que exista el mal prueba absolutamente lo contrario a lo que acabamos de escuchar. Es decir, el mal
no prueba que Dios no existe. El mal prueba que Dios existe. Ahorita vamos a estar con la ayuda de Dios abundando más en esa declaración y pasando al razonamiento por lo cual esta premisa es verdadera. Si existe el mal es porque existe Dios, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el mal no prueba que Dios no existe. Más bien el mal prueba que Dios existe. Muy bien, vamos a analizar esta premisa. ¿Por qué afirmamos que si existe el mal, entonces existe Dios? ¿Por qué afirmamos que la existencia del mal, lejos de refutar el teísmo o la creencia de que Dios existe, más bien refuta al ateísmo? Porque para que el mal pueda existir, el bien tiene que existir. Y para que el bien tenga que existir, entonces Dios tiene que existir. Otra vez, para que el mal pueda existir, el bien tiene que existir. Y para que el bien pueda existir en un sentido objetivo, Dios tiene que existir. El mal no puede existir sin el bien, porque el mal es la perversión del bien. La muerte es la perversión de la vida. El adulterio es la perversión del acto sexual correcto. La enfermedad es la perversión de la salud. Todo lo opuesto es la perversión de lo original. Entonces, el mal, la maldad, no puede existir si no hay bien. Porque la maldad es la perversión de la bondad. Pero no se puede pervertir algo que no existe, por ende. Para que el mal pueda existir, el bien tiene que existir para que el mal pueda tratar de pervertir el bien. Entonces el mal no refuta a Dios, ya que ni siquiera sabríamos qué es el mal si no tenemos una definición o un estándar de bondad, un estándar de qué es el bien. Si Dios no existiera, entonces no tenemos un parámetro, no tenemos un estándar y no tenemos un objetivo real que nos demuestre la bondad o qué es el bien. Solo podemos comprender qué es el mal si primero sabemos que Dios existe. Es decir, solo podemos entender qué es el mal si primero entendemos qué es el bien. Y el bien es una línea directa que nos apunta directamente hacia Dios. La existencia del mal solamente prueba que hay un ser maligno que maneja los hilos del mal, pero en ningún momento prueba que Dios no existe. Ahora, los ateos necesitan de la existencia de Dios para poder armar sus argumentos, ya que sus argumentos solamente pueden tener validez si Dios existe, ya que los argumentos ateos comúnmente cuestionan la personalidad o el carácter de Dios, pero estos argumentos no pueden tener ninguna validez y no pueden ser argumentos lógicos a menos que el ateo acepte que Dios existe. Una vez que el ateo acepta que Dios existe, entonces automáticamente él ya tiene el derecho moral y en este caso lógico para poder cuestionar la personalidad de Dios. En este caso, si el ateo no acepta que Dios existe, entonces su argumento es inválido porque está cuestionando la personalidad de alguien que no existe. Si el ateo acepta que Dios existe, automáticamente el ateísmo queda refutado, sepultado como doctrina y como fe, ¿verdad? Entonces, los argumentos ateos del ateísmo que cuestionan el carácter o la personalidad de Dios solamente pueden ser argumentos válidos si se da por asentado que Dios existe. Porque si Dios no existe, según el ateísmo, entonces sus argumentos no tienen validez porque están cuestionando a alguien que no existe. Así que el mal no puede refutar a Dios, porque el mal requiere del bien y el bien requiere de Dios. C.S. Lewis dijo:
las sombras prueban que el sol existe, porque las sombras necesitan de la luz del sol para existir. Para que podamos tener sombras tenemos que tener luz del sol. Ahora, podemos tener luz del sol sin sombras. Sin embargo, no podemos tener sombras sin la luz del sol. Conclusión. Dios no necesita del mal para existir, pero el mal sí necesita de Dios para existir. Es decir, necesita del bien. Necesita que exista el bien. Por tanto, el mal no refuta a Dios, sino más bien el mal prueba que Dios existe. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios es el que nos da el estándar de bondad. Y si no hay bondad, no puede haber maldad, porque para que haya mal, tiene que haber bien. Ahora, el argumento antes mencionado por los ateos sobre el mal, lo único que prueba es precisamente que el mal existe, pero en ningún momento prueba que Dios no existe. El oponente cree que probó que Dios no existe por el hecho de que probó que el mal existe, pero esto es una falacia, ya que el oponente solamente prueba que existe la maldad, pero nunca prueba que Dios no existe. Ahora, el oponente comete una falacia de petición de principio y una falacia de autoridad cuando hila este argumento que acabamos de mencionar hace un momento. El oponente comete la falacia de petición de principio porque afirma probar que Dios no existe, probando que existe la maldad. Es una falacia porque lo único que está probando es que existe la maldad, pero no está probando que Dios no existe. Ahora, la falacia de petición de principio es cuando alguien afirma haber probado algo y cuando te quiere probar eso te avienta dos argumentos o dos premisas. Es decir, el oponente menciona dos premisas y de esas dos premisas él solamente te prueba una y te quiere hacer creer que te probó las dos premisas cuando solamente te probó una. Vamos a dar tres ejemplos. Primero, si el argumento, otra vez, el argumento A o inciso A es verdadero. ¿Por qué? Porque el argumento B es verdadero. Por tanto, si el argumento B es verdadero, también el argumento A es verdadero. Eso es una falacia, ya que se probó que el argumento inciso B es verdad, pero nunca se probó que el argumento inciso A es verdad. El oponente afirmó que probaría que el inciso A, el argumento inciso A, sería probado, pero nunca fue probado. Lo único que fue probado fue el segundo argumento, más no el primero. Segundo ejemplo. La Santa Escritura menciona que María intercedió en las bodas de Canaán, en la tierra. Por tanto, si María intercedió en la tierra, también puede interceder en el cielo, porque si intercedió en la tierra, también puede interceder en el cielo. Eso es una falacia de petición de principio, ya que el oponente prueba que María intercedió en la tierra, pero nunca probó que María intercede o puede interceder en el cielo. Tercer ejemplo. La comida de hoy estará muy rica. Y alguien me pregunta, ¿cómo lo sabes? Y yo le respondo, porque a mi papá le gusta mucho cocinar. Esa es otra falacia de petición de principio, porque yo probé que a mi padre le gusta cocinar, pero nunca probé que la comida va a estar buena solamente porque a mi papá le gusta cocinar. Es una falacia. El oponente también comete una falacia de autoridad cuando afirma que la maldad refuta a Dios o demuestra que ha probado los hechos, pero nunca probó nada. Él quiere que creamos que Dios no existe solamente porque Él dice que Dios no existe. Eso es una falacia. Otro punto de refutación. La maldad es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Otra vez, hay que tomar nota de este argumento de refutación. La maldad solo es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del hombre.
De la misma manera que la oscuridad es la ausencia de luz, de la misma manera que la oscuridad es la ausencia de la luz, el mal es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Eso lo dijo Albert Einstein. Ok. Otro punto de refutación al argumento ateo sobre la maldad. Es decir, afirmar que la maldad, que el hecho de que existe la maldad prueba que Dios no existe. Ok. La maldad se explica por el principio del libre albedrío, que es un principio que Dios le dio al hombre para que el hombre escoja la maldad o la bondad, practicar el bien o el mal. Ahora, la Santa Escritura dice que Dios le dio esta libertad al hombre para que él escogiera el bien o el mal. Eso está en Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, dice el Señor, la vida y el bien. Otra vez, la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso quiere decir que Dios le dio la libertad al hombre de escoger practicar la maldad o la bondad, y el hombre ha escogido, la mayoría de los hombres, practicar la maldad. Así que si existe la maldad, es simplemente porque el hombre ha escogido practicar la maldad. Dios no obligó al hombre a practicar la maldad, el hombre escogió practicar la maldad. Por tanto, la existencia del mal no demuestra que Dios no existe. Más bien, la existencia del mal prueba que Dios existe, porque Dios le dio al hombre la libertad de hacer bien o mal, y porque si no hay luz, no hay sombra, si no hay vida, no hay muerte, si no hay bien, no puede haber mal, y no podemos tener una definición de bondad objetiva si Dios no existe. Así que si el bien existe es porque Dios existe, si el mal existe es porque Dios existe, porque Dios es bien y el mal no puede existir sin el bien, pero el bien sí puede existir sin el mal. La existencia del mal no contradice la doctrina cristiana, ya que Dios nos ha dado una libre voluntad para escoger hacer lo bueno o lo malo. Así que el argumento del oponente sobre la existencia del mal nunca probó que Dios no existe, solamente probó que existe el mal. El argumento del oponente probó que Dios existe, ya que la maldad es la perversión del bien, es decir, el mal no puede existir si no existe el bien. Y para que tengamos una definición de moral y de bondad, solo podemos tener esa definición de forma absoluta y sólida si tenemos a alguien que tenga la autoridad moral, es decir, a alguien completamente santo para acusarnos de pecadores. Y el único que puede tener esa cualidad, el único que no es materia, el único que está fuera de esta dimensión, el único que realmente es ajeno a la materia, tiene que ser un ser espiritual perfecto y santo, que pueda inclinar la balanza y darnos una definición de bondad y hacer un contrapeso con el mal, para que después tengamos una definición de maldad. Por tanto, si el mal existe, es porque Dios también existe, y no porque Dios sea malvado, sino porque Dios es bondad, y la maldad no puede existir sin la bondad. Así que este argumento ha sido refutado por la palabra de Dios y la lógica también. Bueno, les invito a que estén al pendiente de estos argumentos, de estos programas de defensa del Evangelio, apologética. Aprende a defender tu fe, se va a llamar esta serie, con la ayuda de Dios. Me ruego que oren mucho por mí para que Dios me dé sabiduría y me ayude para que podamos seguir adelante con este proyecto, para que podamos aprender a defender la fe del romanismo, del ateísmo, gnosticismo, de cualquier tipo de idea o filosofía que se oponga a la verdad. Así que si este video, si este curso apologético gratuito te es de bendición, te suplico que te suscribas a mi canal, que compartas los videos, que los comentes, que me regales likes, pero sobre todo que ores mucho por mí para que Dios me ayude, me dé salud mental, física y espiritual, y nos ayude a mí, a mi pastor, a mi hermano Josué, a mi hermana Esther y a todos los que están ahorita trabajando en este ministerio para la gloria de Dios. Y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús.